estamos un día más, ¿qué tal? Amigos y amigas de 987 Televisión, bienvenidos a la Pizarra de la Cultura. En este martes 2 de noviembre iniciamos mes e iniciamos ahora análisis de lo que ha sido todo el partido y la jornada para la Cultural y Deportiva Leonesa, que visitaba la ciudad de Tudela, campo del colista. Había sumado 2 puntos en 9 jornadas. Bueno, allí se presentó la Cultu, hizo lo más complicado, adelantarse en el marcador, pero insuficiente. Uno de los partidos más feos en lo estético y luego más pobre en números. La Cultural, lejos de ir hacia arriba, lleva 2 partidos en que va hacia abajo. Lo numérico, también un poco en lo estético y sobre todo las sensaciones. No es para nada un buen partido de la Cultural, pero queda un mundo por delante. 80 y pico puntos y sobre todo retos y experiencias, bueno, pues yo creo más que suficientes para todavía tener confianza en un conjunto que dejaba escapar 2 puntos importantes y que el próximo domingo, qué partidazo, 12 del mediodía, además, para que haya un muy buen ambiente también antes y sobre todo después del partido, llega el Racing de Santander, colíder, con 4, hay 4 colíderes ahora mismo. ¿Cómo se ha puesto la zona noble de la clasificación? Qué pena que no esté ahí cerquita la Cultura. Bueno, saludamos ya al profe, buenas noches, Roberto Carlos Fernández, Sport Coach Norte, ¿qué tal? David, buenas noches, muy bien. Bueno, hablando de otra jornada en la que, verdad, la Cultural siembra dudas, además de en lo que es puramente numérico, las sensaciones dentro del campo, la fluidez del juego muy escasa y también la poca capacidad, ¿no? Parece de llegar al área rival, pues dejaron ese mar de dudas. Como tú bien decías, ¿no? Segundo partido consecutivo en el cual la Cultural no está dejando buena imagen y sobre todo advertida, ¿no? Sabíamos que iba a un campo complicado, un equipo que basa todo su juego en el juego directo, en las características de esa ciudad de Tudela, y lógicamente intentó variar el sistema Ramón, como veremos después, sobre todo en cuanto a nombres, para adaptarse mejor a ese estilo de juego del tudelano, pero al final un empate más y otros números que dejan a las claras que es el equipo más goleador y el equipo más goleado de la categoría. Sin duda, raro, ¿eh? Una rara avis todo esto que está sucediendo en lo numérico dentro de la Cultura y este comienzo de la nueva categoría de la primera red. Bueno, comenzamos, bienvenidos, buenas noches en la Pizarra de la Cultura, vamos con el repaso. Un repaso que nos deja de nuevo, bueno, pues marcadores para todos los colores, para todos los gustos. Aquí no hay favoritos. Lo que sí está claro es que hay 4 equipos que parece ahora mismo, tras un tercio de temporada, o menos, consumido, ya parecen claros candidatos a ocupar esa zona noble de la clasificación. Los resultados así lo dicen. Sí, no, lo estamos viendo, ¿no? Jornada tras jornada, resultados muy igualados. Sobre todo cabe destacar, ¿no?, la derrota del Rayo Majadahonda, que está en esos puestos nobles, en casa frente al Racing de Ferrol. Luego el partido raro, ¿no?, de la jornada, ese dato de Unionistas, que por unos segundos estuvo con 12 jugadores en el terreno de juego, que sí, también ha sido pues muy nombrado durante la semana. Y luego un Badajoz que yo creo que va cada día más, ¿no? Un Badajoz de Óscar Cano, un equipo con las ideas muy claras, que sabe adaptarse a diferentes registros, a diferentes escenarios, a diferentes rivales, y que semana tras semana pues está dejando muy buenas sensaciones y otra vez más pues una jornada súper igualada. Y ese Racing de Santander también, ¿verdad?, que visitaba un campo complicado como es el Estadio Ungal de Irún y que conseguía la victoria. Son esos puntos, esos 3 puntos que luego en el ¿verdad?, cómputo total son súper importantes las victorias en estos campos. Ahí, por ejemplo, tiene el Débora Cultural, que aún no ha conseguido ganar a domicilio. Y más si cabe un partido que se le puso muy cuesta arriba, que en el minuto 75 perdía 1-0 y que fue capaz de remontar, aún fallando un penalti, como luego analizaremos. Un equipo que acaba muy bien los partidos, el mayor porcentaje de goles lo mete en esa franja de minutos, ¿no?, de 75 al 90, y bueno, luego meteremos el bisturí como una semana más al rival de la Cultural. Bueno, las noticias nos dejan tras esta jornada varias cosas. La primera, esa alineación indebida o esos 45 segundos que refleja el acta arbitral, reconociendo además propia culpabilidad en el partido que enfrentaba al Inter de Madrid y a Unionistas. Fue un error en los cambios. Iban a entrar 3 jugadores y entraron en el campo de Unionistas, solo se levantaron 2 veces el cartel de cambios, con lo cual el tercer jugador no se dio cuenta. Cuando sí lo advirtieron en el banquillo de Unionistas, pues así se lo hicieron llegar al trío, en este caso cuarteto, con el cuarto árbitro arbitral. No sucedió nada en ese minuto, quiero decir, ni acercamiento a las áreas, ni ninguna falta, absolutamente nada que, digamos, pudiera variar el marcador, que al final fue de empate a 0.
Preguntado, comité arbitral, expertos en esto, no hay muchos antecedentes de que ocurra algo así, sobre todo en un triple cambio que lo estamos viendo este año y el anterior con la ventana de la nueva normativa de 5 cambios. Pero sí es cierto que si el Inter le diera muchas vueltas a esto y llegara hasta el final, quién sabe si incluso se podría repetir el partido. Entendemos que no, que va a ser una sanción muy dura a ese pobre trío o cuarteto arbitral, por no advertirlo, pero deportivamente el partido va a quedar como está, 0-0. Tal cual, ¿no? Y yo creo que es más un error, como así lo reconoce en el acta del propio árbitro, que en todos los cambios, de hecho, de haber sido así, tendría que haber amonestado al jugador que ha entrado sin el permiso del árbitro, ¿no? Al final, hasta que no abandone un jugador el terreno de juego, no puede entrar su sustituto, y en ese sentido yo creo que no va a haber ninguna modificación del resultado ni del partido, y va a quedar en una anécdota, eso sí, y sobre todo en un toque de atención a ese trío arbitral. La otra noticia, otra de las noticias de alcance, viene, atención, por la huelga que ha planteado el Extremadura. Después del derbi, anunciaban la semana pasada que tras el Badajoz de Extremadura, el equipo, en este caso extremeño, la Extremadura, Unión Deportiva Extremadura, va a entrar en huelga. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Hay 3 semanas de margen. Si en 3 semanas no se presentan a combatir, el equipo queda expulsado de la clasificación. Y a partir de ahora, todos los equipos que se tuvieran que enfrentar a la Extremadura sumarían los 3 puntos en juego. Luego está aquel tema de lo de los agentes libres. Agentes libres es el jugador que finaliza contrato o que rescinde con su club. Laboralmente no es así. Sí que la Liga permite desvincularse del club en lo deportivo, pero consultados diferentes profesionales de este tema, tanto jurídicos como laborales, dicen que no es tan sencillo. Sea como sea, es noticia porque puede perjudicar. Evidentemente, la Cultura, mira, ganó su partido contra la Extremadura, tiene los 3 puntos, pero los que han perdido contra la Extremadura se verían perjudicados, ¿verdad? Ahora, en fin, vamos a esperar noticias y si, evidentemente, la huelga es una medida de presión para que toda la situación muy desagradable, tanto financiera como institucional del Extremadura, se voltee, aunque pinta feo, pinta feo. Sí, yo creo que también, una vez más, queda también marcada la federación, ¿no? Vendió la primera ref como una categoría profesional, como una categoría en la cual se iban a tener en cuenta unos criterios económicos a la hora de implementar equipos en la misma, y yo creo que a las primeras de cambio se ha visto envuelto ya en problemas gordos y que ojalá no se puedan solucionar. Pues sí, y la otra noticia es la clasificatoria. Tal y como estáis viendo en la pantalla, hay 4 equipos con 20 puntos, nada más y nada menos. El Depor por Gavras, líder, luego está Unionistas, tenemos también al Racing de Santander y a la Unión Deportiva Logroñés, aspirante, ahí está, al 5º puesto, ahora mismo, aspirante, digo, a entrar dentro de estos, Radio Majadahonda, el Badajoz, la Sociedad Deportiva Logroñés, que es la otra gran sorpresa junto con Unionistas. Por ahí llegan equipos como el Sans, el Celta B, más lejos la Cultu, a 6 puntos de la zona noble, digamos, la de los 5 primeros posicionados, y atención, un poco más cerca está de la zona de abajo, 4 por encima. Así que mitad de tabla, ni fu ni fa. Es verdad, un comienzo sin sal de la Cultural, que sí que veíamos hasta la fecha pues capacidad de reacción, esas actitudes, cosas que llamaban o invitaban a que el futuro podría ser mejor, pero es que se ha revertido para mal. Así que, bueno, 10 jornadas, la clasificación es totalmente clarificatoria. Sí, sobre todo que al final son tendencias, ¿no? Estamos viendo ya bloques de equipos que se están posicionando ya jornada tras jornada en la parte alta, otros equipos en esa parte media y la gente que va a pelear por el descenso. Es cierto que si lo miras en números son 2 partidos, pero es que ganar 2 partidos seguidos en esta categoría y que todos los rivales lo pierdan va a ser complicado. Estamos cerca ya del primer tercio de competición y lógicamente se van posicionando ya un poco los objetivos de cada equipo. Jornada 11, la próxima, como os habíamos contado, partidazo el que se viene en el Reino de León, un Cultu Racing de Santander. Los últimos precedentes, ¿qué os vamos a decir? Pues con la Cultu lanzada hacia el ascenso. La última vez que hubo un Cultu Racing, creo que fue con empate a 0 en el Reino, ¿verdad? Fueron los 2 partidos con empate, tanto en León como en Santander. De hecho, el de Santander, bueno, pues se vivía 2 días después de la visita de Madrid al Bernabéu frente al Real Madrid. Bueno, hay 900 entradas habilitadas, yo creo que son algo pocas, pero 900 entradas de momento para los seguidores del Racing. Yo creo que si las venden, se habilitarán más, pero que va a haber un gran ambiente de fútbol, sí. ¿Verdad? Además, aficiones que yo creo que tienen buen rollo, o sea, claro. Capítulos muy
Muy puntuales, ¿no? Y sobre todo un equipo mítico, ¿no? de primera división, con una afición por detrás y un proyecto deportivo ambicioso esta temporada y bueno, también la hora del partido, ¿no? Domingo a las 12, yo creo que invita, ¿no? a que la gente acuda y luego pues pueda celebrar una victoria de la Cultural. Pero eso nos queda muy lejos. El partido frente al Racing, lo que nos queda más cerca es ese empate de la Cultural frente al Tudelano que vemos en resumen, en nuestro habitual ya resumen del partido. Enseguida vamos con las imágenes, las podemos proyectar ya, compañeros en cámara, en la televisión de todos los que nos están viendo, pero bueno, sobre el papel y sobre la visión que ahora vais a tener del césped, sobre todo, muy comentado lo del césped, a mí me llama la atención, porque yo in situ lo vi y vamos, el césped no tiene que ser ningún tipo de disculpa, porque sí que las imágenes recogen que quizás fuera o pudiera estar un poco más impracticable que lo que vemos, pero para nada, el césped no fue problema. Comenzaba el Tudelano una y otra vez por la banda derecha avisando, había entrado Nahuel Arroyo en el 11 inicial, junto con Julen Castañeda. La otra banda, claro, son las más señaladas, la vuelta de Aarón y Denis Klinar. De nuevo no fue un buen partido de ellos. Ahí llega Nahuel para combinar con Ander Vitoria. ¿Cómo echamos en falta a Ander Vitoria en estas cosas? En el goleador que es el 9, fíjate qué balón le sirve al espacio y de primeras levanta la cabeza, ve al portero, se la acomoda, pimba, ahí está. Quizás pudo hacer algo más el portero, no lo sé, pero encontró portería. Fue el único lanzamiento entre los tres palos de la Cultu en los primeros 65 minutos de partido. No volvió a tirar la Cultu entre los tres palos. Y de ahí al final, prácticamente poco más. Acciones de peligro, faltan ataques sobre Rodri, que fue uno de los más destacados. Allí vimos una buena pareja de centrales, Galas y Rodri, que por la lesión de John Ander cambiaban el centro de la zaga. También el centro del campo con Jorge Moreno y con Rovirola. Aquí luego hablará el míster, pero es un centro del campo con muy poca imaginación. Fíjate ahí qué jugada, el centro y el gol del Tudelano. Por la banda derecha, un jugador de 36 años que se cansó de aburrir por la derecha una y otra vez, tanto a Julen Castañeda como a Nahuel Arroyo. Servía un centro, prolongaba el jugador del Tudelano y en el segundo palo el gol. Otra vez los costados le vuelven a costar puntos a la Cultural. Esperamos todos reacción ya. 10 partidos con el mismo mal endémico. Yo creo que ya es momento de cambiar cosas, ¿no? No sé si tácticas o en forma de nombres nuevos, pero la Cultural tiene que suturar esa salida. Balón al espacio, no llega balón, sería una de las pocas, de las tímidas acciones de ataque de la Cultural. Metía dos delanteros, el Tudelano queriendo buscar la victoria. La Cultu, tres centrales. ¿Quién era el colista de los dos? Es una buena pregunta, pero pobre, muy pobre la imagen que dejó la Cultural en un partido que ni estética ni numéricamente debe quedar para la historia. Todo lo contrario. El Tudelano parecía un buen equipo cuando llegaba con 2 puntos. Aquí una de las ocasiones que pudo variar el partido, la única en la segunda mitad. Recogía Ander Vitoria, el control se va un poco largo, muy buena la salida de Zabal, del portero del Tudelano. Decían los protagonistas tras el partido que el Tudelano es un equipo engañoso. Yo creo que tras 9 jornadas, un equipo que ha conseguido 2 empates no engaña a nadie, es un equipo pobre. Y la Cultural no debería de haber excusado su mala actuación en que el Tudelano es un equipo que engaña, para nada, no engaña nada, el Tudelano es el equipo que es, Robert. No, hombre, está claro, ¿no? Habíamos hablado que era un partido que el guión marcaba que iba a ser de mucha disputa, de dar mucha importancia a esa segunda jugada y sobre todo un partido para atreverse, para ir convencido de la victoria, y yo creo que hubo fases del partido que la Cultural se le vio muy timorata, muy replegada, muy a expensas, ¿no? De un rival que jugaba en casa y que lógicamente te aprieta, pero sabías por dónde iba a ser, o con un Samanés jugando a pie cambiado, con un jugador con mucho peligro y sobre todo ese carril diestro, ¿no? Lo habíamos advertido la semana anterior, que por fuera y desde fuera el Tudelano era un equipo muy peligroso, y de ahí un poco también el condicionamiento del once de la Cultural, como veremos a continuación, ¿no? Sobre todo pensando mucho más en el rival y en defenderse de él que no en atacar y en combatir a un rival que iba a coliste, que lógicamente los 3 puntos eran necesarios. No esperamos ni un segundo más, vamos con las claves del partido.
Ha diseccionado perfectamente nuestro profe cuáles han sido las claves del partido y vamos mostrándolo en imágenes también. Sí, pues imágenes un poco pobres porque el estadio no nos lo permitió tampoco, pero bueno. No hay mucha altura, ¿no? Como siempre, pues dos estructuras muy definidas, una cultural con un 1-4-4-2, con otra vez Alberto Solís en esa función de enganche, pero que es cierto que en ese partido pues pasó desapercibido una vez más, ya que para mí, no siendo protagonista con balón, es un futbolista que se le desaprovecha muchísimo y sobre todo con las novedades, ¿no? La novedad de Rodri, sobre todo acompañando a Galas en esa pareja de centrales y con un Jorge Moreno por delante, Nahuel en banda izquierda, Ander Vitoria otra vez como estilete y sobre todo un poco a las claras ya dejando que el partido iba a jugarse de manera directa, ¿no? Sobre todo con Rodri y con Galas, muy poderosos en el juego aéreo, no así en la salida de balón, ya que renunció ahí ya el equipo culturalista, optó ya por ese juego directo y a partir de ahí pues una interpretación del mismo no efectiva, ¿no? Vimos que el único peligro fue cuando se filtraron balones a la espalda y sobre todo con un Ander Vitoria en modo protagonista y que dando a las claras que es determinante cuando lógicamente se le busca y se le encuentra dentro del área. Más aspectos importantes, un partido que para mí era clave. Venías de una mala imagen en el partido anterior y que se debía haber dado un paso adelante. Yo creo que se vio en muchas fases del partido, como tú bien comentabas, un equipo muy necesitado como era el Tudelano y una cultural como que por momentos el empate le valía, ¿no? Sí. Lo dieron como bueno. Yo creo que para mí faltó un punto de actitud, de agresividad, cosa que en los partidos anteriores, quitando el anterior con el Racing, nunca lo habíamos visto. Habíamos visto un equipo enchufado, independientemente del grado de acierto, pero sí con un nivel de actitud importante. Otro aspecto importante, las situaciones de área, no es la primera vez, pasó la semana pasada en La Malata con Denis Klinar y volvió a pasar otra vez en la jugada del gol, centro lateral y otra vez una mala orientación a nivel defensivo y sobre todo para mí un aspecto clave, sobre todo hay muchos entrenadores que optan por ese marcaje zonal, pero en situación de área el marcaje zonal hay que hacer y tener marcas individuales y sobre todo estar bien orientado y bien perfilado entre portería, adversario y balón. Son las referencias que tienes que tener y a nivel defensivo hay que tocar, hay que marcar independientemente que el posicionamiento de partida sea zonal, el marcaje dentro de esa zona es individual, hay que tocar y hay que estar cerca. Y vimos en la jugada del gol 8 jugadores de la Cultural frente a 4 del Tudelano y al final remata el segundo palo, otra vez por ese costado derecho, absolutamente solo y libre de marca. Y otro aspecto importante que era el balón parado, vimos a un Galas que en ese sentido con sus saques de banda es fundamental y genera, y en un campo como el del Tudelano fue clave el balón parado, pero esta vez el balón parado no llegó para poder sumar los 3 puntos, como en otras ocasiones así le permitió a la Cultural. Pues son las claves del partido, muy claves y muy claras. Pero ¿cómo fue el dato objetivo? Vamos a verlo. Cuéntanos, profesor, ¿cuál ha sido el dato del partido? Pues yo creo que el dato es este, ¿no? Yo creo que a nivel nacional, en todos los medios de comunicación se está dando ya por muy comentado, ¿no? Los números que está mostrando la Cultural, ¿no? Con 18 goles a favor, el equipo más goleador del grupo y de la categoría, pero al mismo tiempo con 18 goles el más goleado. Yo creo que es una cifra excesiva, sobre todo en lo negativo, en los goles en contra, y que te evita y te permite o te va a impedir, ¿no?, el pelear por objetivos más ambiciosos. Estamos viendo equipos como el Depor, los equipos que están arriba, equipos muy rocosos que encajan muy pocos goles y que eso te permite pues ser mucho más competitivo, ¿no?, y no depender pues de resultados o de marcadores muy amplios para poder sumar de 3 en 3, y en ese sentido para mí el dato a día de hoy en el momento de la Cultural y sobre todo que le está lastrando son esos 18 goles en contra. ¿Qué piensas? Luego lo vamos a hablar en el rincón del míster, los 18 goles a favor, que es extraordinariamente bueno, y muchos de ellos a balón parado quedan totalmente frenados, contrarrestados en los en contra. ¿Piensas que si hubiera menos en contra se hubiera mantenido esa tendencia ofensiva tan buena? El caso es que cuando vemos el estilo de la Cultural tampoco es un equipo que tome demasiados riesgos en ese modelo de juego, en esa fase ofensiva, con un ataque muchas veces muy directo, muy previsible, siempre por dentro, renunciando al juego por pasillos laterales, pero sobre todo es un equipo muy vulnerable a nivel defensivo. Con muy poquito los rivales te generan ocasiones, te hacen gol y yo creo que eso al final te lastra, ¿no? De nada vale que ofensivamente tengas muy buenos números, que los tienes, pero hay rivales que están rozando esos números, pero que tienen la mitad de goles en contra y que al final son puntos. Está claro, categoría, siempre se decía, ¿verdad? La extinta segunda B, hoy primera red, es verdad que con menos equipos pero con más calidad, pero la portería cero parece, y era un objetivo marcado por Ramón González, parece, vamos, totalmente fundamental para estar entre los mejores. Y el protagonista del partido, nos alegramos porque además tiene acento leonés.
había dos en el campo, no es difícil adivinar quién de los leoneses fue el mejor del partido, el prota. Pues sí, yo creo que Rodri pues bajó un partido muy completo y sobre todo por el perfil de partido que se marcó, ¿no? Ese juego directo, esas situaciones de área permanente y en las cuales pues él disputando, sobre todo por arriba, es un jugador muy poderoso que se entendió muy bien con Galas, se hicieron en ese sentido y defendieron esas situaciones sobre todo de balones frontales muy bien, pero otra vez el debe de la Cultural está en esos centros laterales, sobre todo en esas posiciones intermedias entre central y lateral que están costando muchos goles semana tras semana, pero a pesar de todo pues destacar, ¿no? la labor del joven central leonés que ojalá sea o le dé más continuidad tanto a él como a otros que están despuntando y que están llamando a la puerta de ese primer equipo y que por qué no puede ser esta semana frente al Racing. ¿Tiene un perfil puramente de central Rodri o podría volcarse a alguno de los costados, quizás incluso dar un paso adelante al centro del campo? ¿Cómo le ves? Yo le veo en ese sentido que es muy seguro de sí mismo en coberturas, en desplazamientos cortos, la verdad que es un jugador muy potente, pero quizás con metros a la espalda puede sufrir un poquito más. En esa posición de medio centro defensivo creo que puede tener también una buena acogida y lo único pues que sepa automatizar muchas veces ese robar y jugar con el jugador creativo que tengas cerca y si es capaz de dominar esos registros pues puede ser un jugador importante en esta categoría. Pues venga, suerte para Rodri, es muy joven y tiene mucho que demostrar todavía por delante. Viajamos a la sala de prensa para conocer lo que se dijo. Con un Ramón González al que enseguida vamos a escuchar y que bueno, se mostraba sobre todo pues dando muchas explicaciones, teniendo que justificar muchas de las acciones del partido. No era el Ramón de otras veces que sacaba pecho también de alguna de las acciones de su equipo o de cómo se había desarrollado el mismo. Es muy difícil sacar pecho tras lo visto en el Ciudad de Tudela y evidentemente Ramón no es uno de esos entrenadores que justifica también su trabajo o su puesta en escena, la puesta en escena de su equipo, criticando a los jugadores. Hace un poco de mea culpa y si no, balance de equipo. Esta era la valoración del partido de Ramón González tras el encuentro. Porque, bueno, creo que nosotros teníamos claro que teníamos que conseguir los 3 puntos siendo sólidos. Y lo estábamos consiguiendo en la primera parte, la primera que tuvimos la enchufamos, pero viene de una segunda jugada de falta, nos pillan cuando el resto de centros laterales hemos estado bastante bien y nos ha faltado mucho con balón. Esas segundas jugadas en la primera parte, luego en la segunda parte queríamos hacer salida de 3, tener un poco más de pausa y nos cuesta, estamos muy atenazados. Bueno, nosotros queríamos ser fuertes, sabemos que ellos con sus 2 pivotes y el juego directo sobre Pablo queríamos trabajar esa segunda jugada, tener verticalidad por fuera y llegada. Al final incluso ha sido, yo no sé si ha sido un saque de banda, ha cogido una Well y ha encontrado a Ander. Y ahí creemos que Ander nos puede dar más que Nico dentro de área. Son las palabras de Ramón González tras el partido, como digo, intentando justificar o por lo menos entender lo que había pasado en la Ciudad de Tudela tras el planteamiento inicial y tras, bueno, pues intentos de variaciones también tácticas durante el partido que evidentemente pues no dieron su fruto. Señoras y señores, esto es la pizarra de la Cultu como cada martes. Mínima pausa y vamos también a conocer opiniones exteriores en el Rincón del Míster enseguida. A 5 minutos del centro de León, la estación de servicio de Paso Honroso te ofrece la mejor atención para ti y tu vehículo las 24 horas del día. Contamos con una zona de boxes para autolavado y aspiración y con el túnel de lavado más moderno de León para el cuidado de tu vehículo. Aprovéchate de nuestros precios en nuestra tienda y del servicio de entrega de paquetería y disfruta de nuestro restaurante todos los días desde las 6 de la mañana. Paso Honroso, el motor de tu vehículo. Calidad y servicio para nuestros clientes. Tiempo para la opinión con el Rincón del Míster, habitual también esta sección, esta temporada en la pizarra de la Cultu. Bueno, profe, Roberto Carlos, ¿con qué contamos hoy?
Bueno, pues nos acompaña David Balbuena, técnico deportivo de fútbol, nivel 2, también formado en nuestra escuela y bueno, también bien conocedor del fútbol base leonés, en la actualidad en el cuerpo técnico del infantil regional del Puente Castro y nada, buenas noches, David. Buenas noches. Bueno, David, cuéntanos un poco, sigues como buen entrenador que eres y leonés, a la Cultural 10 jornadas, esta trayectoria, este pequeño análisis que hemos llevado haciendo, en que estás de acuerdo, en que no, cuéntanos un poco tu opinión. Yo creo que, como comentabais, los números hablan por sí solos. Yo creo que al final la Cultural ha sido un equipo que ofensivamente sí que está teniendo muy buenos números, pero vuelve a fallar en esa fragilidad defensiva. Y este fin de semana, pues otra vez un gol encajado tras centro lateral. Hacemos un poco de tertulia. Vosotros, los técnicos, Sport Coach Norte, ¿cómo trabajaríais en el futuro más inmediato? Dándole prioridad a lo bueno que tiene la Cultural, que es los goles y la facilidad para anotarlos, o dándole prioridad a cerrar la portería, a poner ahí un buen tabique e intentar dejar, pues eso, ¿no? Bueno, yo creo que que los goles encajados en un encuentro. Yo creo que ahora mismo la categoría que disputa la Cultural tiene que permanecer lo defensivo. Es muy complicado meter 3-4 goles por partido, entonces al final estoy seguro que si la Cultural consigue empezar a encajar menos goles y empezar a ser fuerte atrás, pues va a ser un equipo que vaya para arriba. Totalmente de acuerdo, yo creo que tiene que ser un equilibrio, ¿no? Pero siempre se ha dicho que para ser competitivo la portería a cero tiene que ser habitual o sobre todo generar muy pocas concesiones al rival y luego a partir de ahí intentar buscar escenarios donde las mayores potencialidades de tus jugadores determinantes se vean expuestas. Y yo para aquí lanzo una opinión a favor de Ander Vitoria, ¿no? Vimos el inicio de temporada, creo que es un jugador contrastado en la categoría y sobre todo que tiene que marcar un poco hacia dónde tiene que ir a nivel ofensivo el juego de la Cultural. Si quieres generar por dentro, como está apostando la Cultural, perfecto, con dos delanteros, pero tienes que cerrar muy bien esa segunda jugada y sobre todo ser un equipo mucho más corto y no dar opción a esa segunda jugada y sobre todo esas transiciones a la espalda como está sufriendo en muchas ocasiones la Cultural. Pero sobre todo yo creo que la Cultural tiene jugadores también por fuera para generar y con Nico Volsky, con Sergio Buenacasa, con Ander Vitoria, ser determinantes cerca del área, que es donde estos jugadores han demostrado sus números en esta categoría, incluso en superiores, y a partir de ahí poder crecer como equipo. Bueno, pues reclama más atención, o más posibilidades, más minutos, al fin y al cabo, para Ander Vitoria. Roberto Carlos, bueno, como entrenadores que sois, también os pido vuestra opinión, hay que mojarse un poco, variación táctica o cambio de jugadores, o insistir en la idea, que es otra de las posibilidades. Pero ya van 10 jornadas. Si te tocara a ti. Bueno, yo creo que al final Ramón es un entrenador que durante todas sus temporadas en la Júpiter sus equipos han ido de menos a más, han ido creciendo con el paso de los minutos y yo creo que hay que confiar un poco en esa idea que él plantea. Estoy de acuerdo en lo que comenta Robert, que pues tiene que apretar un poquito en esa fase defensiva para ser un equipo que encaje menos goles y sobre todo definir muy bien el estilo que quiere. Si quieres ser un equipo de juego directo, pues no solo es lo que pasa en el momento que tienes pelota, sino qué va a pasar en el momento que la podemos perder. Entonces yo creo que ahí sí que debería un poquito esos movimientos compensadores en caso de pérdida para poder estar más armado defensivamente. Bien, Robert, ¿tu opinión? Yo he hecho en falta, sinceramente, un poquito más de juego combinativo, sobre todo no renunciar al juego por fuera. Estamos viendo una Cultural muy previsible, ya que solo apuesta por una opción de juego ofensivo, que es ese juego directo y sobre todo por pasillos centrales. Yo para mí, en alternar un poco ese juego, pasan muchas de las posibilidades y tienes jugadores como Nahuel, como Aarón, que por fuera también pueden generar, desde fuera y por fuera. He hecho en falta algún jugador, sobre todo creativo, en el centro del campo. Un Cerrajería que yo creo que tiene que tener más peso en este equipo, quizá no está en su mejor momento de forma y no está apostando Ramón por él, Gaztañaga, que se esperaba mucho más, sobre todo a nivel creativo en el equipo y sobre todo que está apostando por parejas de medios centros del mismo perfil, jugando muy paralelos, lo que está evitando pues quizá ese juego entre líneas de jugadores como Alberto Solís, Sergio Buenacasa, que son potencialmente peligrosos, sobre todo teniendo el balón, dominando el juego y generando a espaldas de medios centros en zonas intermedias, pero ese tipo de juego de momento no lo hemos visto y quizá alternar un poco para no ser tan previsible podría ser una de las soluciones. Bueno, próximo rival del Racing, que enseguida ponemos en análisis también. Gracias, señor Balbuena, mister, por la visita, que vaya fenomenal. Muchas gracias, Benito. Nos vamos a analizar el próximo partido.
Próximo rival, bueno, aparece en escena uno de los partidos marcado, además de por lo estético que presenta el rival, el Racing de Santander, bueno, pues también por la hora, 12 del mediodía, desde que se supo, en lo que invita a que venga mucha gente, 900 entradas dispuestas para los aficionados del Racing, y si se vendieran incluso, pues podrían ser más. Bueno, en un partidazo en el que puede ser también muy bueno para el resurgir de la Cultural. Pero analizamos el Racing, ¿qué equipo viene, Robert? Bueno, pues un club mítico, ¿no? de categorías superiores y que lógicamente va a dar empaque a un encuentro para mí fundamental, ¿no? En ese sentido, un equipo entrenado por Fernández Romo, primera temporada que está en el equipo del Sardinero, con un sistema, una estructura muy definida, un 1-4-2-3-1, con alguna variante en algún momento puntual que pasa a jugar con dos delanteros y sobre todo con un modelo de juego muy definido, un equipo que intenta jugar de manera combinativa y sobre todo que alterna ese juego por fuera con el juego por dentro entre líneas, con un muy buen balón parado, tanto directo como en acciones de córner, y a nivel defensivo situado en un bloque medio, aprieta tras pérdida de manera muy efectiva, porque una de sus peros es que le cuestan mucho esas vueltas, ¿no? Esa transición defensiva, y con un balón parado defendido de manera combinada. En cuanto a lo cualitativo, 14 goles a favor, 6 goles en contra. Claro. Si antes hablábamos de los datos, aquí está un equipo que pelea por objetivos y sobre todo nos llama la atención que el mayor número de goles lo mete siempre en el segundo tiempo y sobre todo en el último tramo de partido. Un equipo que llega muy bien. El pasado fin de semana frente al Real Unión de Irún, en los últimos 15 minutos, fue capaz de fallar un penalti, de levantar ese 1-0 a favor del Real Unión de Irún, y un equipo que tiene muchísimo potencial y sobre todo muchísimas variantes. Jugadores importantes, muchísimos, ¿no? Y sobre todo con un fondo de armario importante, exjugadores que también van a visitar el Reino de León, como sobre todo Sergio Marcos, ¿no? Que no está entrando de manera inicial, pero sí está teniendo protagonismo en momentos puntuales. Mi plan de partido, para contrarrestar defensivamente su bloque medio, ese sufrimiento que tienen en las vueltas, las situaciones de área, ¿vale? Ese juego directo que le cuesta mucho defender al Racing, lo combateríamos con jugar por fuera y desde fuera. Yo creo que jugadores como Nahuel y Aarón van a ser fundamentales el próximo fin de semana, con un juego directo, sobre todo en disputas y en situaciones de área, con Ander Vitoria, o si opta Ramón por jugar con Nico Bosch y con Ander, creo que sería fundamental, y en ese juego directo importante ganar esa segunda jugada para poder aperturar de nuevo por fuera. Ellos ofensivamente, como hemos comentado, un equipo combinativo que alterna el juego dentro y fuera, alternan combinado y juego al espacio con un muy buen 1 contra 1. Lo contrarrestaríamos con una presión alta, intentar no dejar desplazar ni jugar fácil a sus jugadores creativos para que no conecten a nivel ofensivo, sobre todo con jugadores claves por fuera, vigilancia sobre descolgados, ya que es un equipo que a nivel ofensivo transita muy bien, y sobre todo apretar tras pérdida y en esas situaciones de 1 para 1 tener muy bien trabajadas las ayudas defensivas y estar con una distancia en el bloque muy corta. Jugadores importantes a nivel ofensivo, Álvaro Bustos, que como asistente pues, es un jugador clave y determinante, pero que también lleva 4 goles, al igual que Cédric. A nivel creativo, Fausto o Sergio Marcos, que le conocemos perfectamente, cuando tenga la oportunidad de jugar, es un futbolista que si tiene el día inspirado es capaz de romper cualquier defensa, y a nivel ofensivo esa media punta con Pablo Torre. A nivel defensivo, sobre todo con Paul Moreno, central muy contrastado en la categoría, y con jugadores por fuera, Satrústegui con 4 amarillas, jugador más agresivo. Y hasta aquí el análisis, que lo compartiremos en redes sociales a partir de mañana. Pues sí, a todo lo que os gusta luego tener también, ¿no? El análisis completo, ir al campo o seguirlo por Radio Marca con todos los datos. Enseguida, unos minutos, estará compartido en las redes sociales de 987 y también de Radio Marca, de la radio del deporte. Y a todos vosotros también muchas gracias. Una vez más, Pizarra de la Cultural. Ahora os dejamos con la programación habitual de 987. Señoras y señores, gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Aupa Cultu y Aupa León.